Buenos días. Antes de empezar, agradecer a Cristina, Santiago y Xavier la oportunidad que nos dan de participar en algo tan interesante como es Industry 4.0, que si bien en Centro Europa estamos hablando ya de medio lustro de desarrollo, aquí en el sur de Europa pues tenemos cierto decalaje. La idea me parece fenomenal y desde luego es un placer. Gracias, Cristina, por la invitación. He prometido a Xavier que las diapositivas serían las mínimas y me he quitado las de empresa. Dos palabras para describir quiénes somos y qué hacemos. ePlan Software & Services es una empresa cuya central está en Alemania, que se dedica al desarrollo de software para proyectos de ingeniería, fundamentalmente en tres áreas: la eléctrica, la de procesos y la de fluidos. Además de ser propietarios de producto, nos encargamos de dar servicio a la utilización y en la implantación de estas herramientas en casa del cliente, lo cual es mi tarea principal, que es a lo que yo fundamentalmente me dedico. Y sin más pasamos ya a hablar de Industry 4.0. Ya había visto la presentación de Xavier en YouTube y la verdad que me gustó mucho porque es muy conceptual. Realmente es que es muy difícil dejarte algo fuera cuando hablas de Industry 4.0. ¿Qué te dejas fuera? Con la de cosas interesantes que hay. Y yo creo que ha hecho un marco muy interesante. Lo que sí que os pediría cuando empecéis a pensar en Industry 4.0 es que penséis en la tercera revolución, la que hubo, o la que se supone que hubo justo antes. Si yo os preguntara qué fue la tercera revolución industrial, seguro que llegaríamos a un acuerdo muy rápido y hablaríamos de sustituir la lógica cableada por la lógica digital, sustituir mano de obra por robótica, porque la intención era realmente la reducción de costes a través de una producción masiva, reduciendo la flexibilidad. Es decir, producimos mucho de determinados productos a unos costes muy reducidos. Y eso sería fácil llegar a un acuerdo. En un café, en 5 minutos llegamos a un acuerdo. Cuando hablamos de Industry 4.0, empezamos a hablar siempre de sistemas ciberfísicos, Internet of Things, que son las tecnologías. Pero ¿cuál es el reto realmente de Industry 4.0? Lo ha apuntado Xavier, de hecho me lo he escrito en mi libreta, es Zero Marginal Cost da una idea y lote pequeño da otra. El reto en Industry 4.0 no es tanto la implantación de nuevas tecnologías, veremos que de nuevas son, va mucho más allá, es alta productividad, alta producción, con niveles altísimos de flexibilidad. Y hablamos no de producto estandarizado, hablamos de producto personalizado. Y eso es un reto tremendo, porque en la última década nos hemos hartado de, incluso nosotros como consultores, de orientar hacia una estandarización tanto los procesos productivos como los procesos de ingeniería. Por curiosidad, me llamó la atención el puesto y yo creo que es interesante. Un consorcio de empresas alemanas, de fabricantes alemanes muy orientado a la fabricación de maquinaria, VDMA es uno de ellos, hizo en una muestra de unas 300 empresas, preguntó acerca de Industry 4.0. Tener en cuenta que, como bien comentaba Xavier, en Alemania se empieza realmente hacia el 2010, o sea, es el problema que se detecta que hay que resolver, es hacia 2010, y en 2013 hacen esta encuesta. Curiosamente, el 47% de las empresas encuestadas, evidentemente la muestra fue seleccionada con ojo, comentó que estaban haciendo investigación proactiva, es decir, estaban ya mirando con lupa cómo implementar Industry 4.0. El 18% estaba haciendo investigación concreta, es decir, ya había determinado en qué puntos de su cadena productiva o de diseño iba a implementar Industry 4.0. El 12% ya lo había implementado en alguna parte de su proceso. Y el 50% no sabe, no contesta. En Alemania. Bien, curiosamente, los dos más importantes factores que ellos consideran que son los grandes retos son la estandarización y la modificación de los procesos, ¿no? La actualización de procesos. Y claro, te llama un poco la atención, ¿no?
estandarización, cuando hablamos de producto personalizado, iremos avanzando. Bien, hay 3 niveles de visión cuando hablamos de Industria 4.0. El nivel estratégico, que es un nivel horizontal, y aquí hay que tener la idea clara de que puede ser que parte de los procesos productivos del día de mañana, o sea, de este año, del año que viene, sean compartidos. En el sector horizontal, eso quiere decir que puedes compartir procesos con competidores tuyos, con lo cual hay un reto muy grande, que es qué pasa con el know-how. A mí el que me interesa mucho es el process level. ¿Hay aquí estudiantes de ingeniería? Pues es una pena, porque este es el reto para ellos. A nosotros ya nos pilla ya con la carrera lanzada, esperemos que siga lanzado durante muchos años, pero hay un reto muy interesante en el process level, que es el engineering end-to-end. Hace 7 u 8 años hablábamos de mecatrónica. El concepto lo conocéis, es quitar la barrera entre ingenierías, entre disciplinas, entre ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, mecatrónica. El día de mañana la barrera se va a quitar entre procesos. Va a ser muy difícil mantener la división entre ingeniería de desarrollo, de I+D, e ingeniería de producción, porque la mayor parte de las decisiones de producción se van a tomar en tiempo de diseño de producto. Y es lo que se llama el end-to-end engineering. E incluso las decisiones de venta y las decisiones de soporte técnico a usuario van a ser tomadas por equipos de ingeniería. Y es lo que se llama el end-to-end engineering, muy acompañados por los equipos de IT. Yo no sé si es ahora, Xavier, o... Bueno, está previsto las intervenciones en paquete, luego está prevista una media hora luego en la mesa redonda de preguntas y respuestas. Yo, si lo hacemos al final, pienso que Perfecto. Mejor, ¿no? Tenemos el riesgo de comernos el tiempo. Yo empezaré, cada vez lo haré con más frecuencia, ir avisando. Siempre la tensión es con el último. Y la idea sería empezar la mesa redonda pues a -10, como muy tarde. Bastante antes, que pueda decir alguna cosa al final. Por esto te digo, cada vez es más crítico, entonces lo digo... Sí, tranquilo. Y por último, la integración vertical. Y es uno de los retos. Hace 5 años hablábamos de diseño en ingeniería modular, reutilizable, flexible. Eso se va a trasladar al mundo de la fabricación. La fabricación va a tener que ser modular, va a tener que ser flexible, va a tener que ser reutilizable, conectable, porque el futuro también pasa por integraciones verticales. Entonces, no voy a leer todo el slide porque es muy pesado, pero hay ciertas visiones que ya están claras en cuanto a Industria 4.0. Hay ciertas visiones. Si luego queréis, incluso en el turno de preguntas, podemos hablar de alguna de ellas en concreto. Esas visiones tienen proyectos y actividades que ya están en curso, que estaban en curso incluso antes de Industria 4.0. Lo más curioso y lo que llama la atención es que las visiones se ven alimentadas por varios proyectos y cada proyecto alimenta más de una visión. Y es lo que complica un poco la visión cuando una empresa quiere empezar a tomarse en serio Industria 4.0. Pero lo que sí que nos llamó la atención cuando hicimos el primer análisis en nuestra central en Alemania es que las core technologies, es decir, el sustrato técnico que sustenta Industria 4.0 ya estaba. Solamente hay un pequeño cambio que me recuerda mucho a mis compañeros de IT, que es el IPv6, que realmente permite el Internet of Things por un tema simplemente de conectividad física a través del IP. Bien, nosotros en nuestra empresa evidentemente estamos obligados a tener nuestros propios proyectos internos a través de la visión. No voy a entrar en ellos porque no me parece interesante, pero esto sí me parece interesante. Vamos a ver, hablamos de integraciones horizontales e integraciones verticales, con colaboradores, incluso con competidores. Eso solamente se puede sustentar, y es una de las partes importantes de Industria 4.0, a través de las arquitecturas de referencia.
Las arquitecturas de referencia es el acuerdo común al que vamos a llegar todos nosotros, y eso que Industria 4.0 te facilita el camino para que si yo me quiero comunicar, yo como proceso de ingeniería, fundamentalmente, me quiero comunicar con fabricación, con cualquier fabricación, y fabricación quiere comunicarse, por ejemplo, con el ERP, o el ERP quiere comunicarse con el PDM, etcétera, 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 tengamos un lenguaje común. Y eso es uno de los mayores logros que tiene Industria 4.0, porque está siendo real, está siendo real. De hecho, ya se pueden recorrer Europa, fundamentalmente Centro de Europa, viendo ejemplos prácticos. Tocamos solamente voy a hablar de 2 puntos, que son el System Level o Software Level y el Engineering Level. Sinceramente, yo creo que además este es el entorno adecuado. La profesión de ingeniero va a ser una de las más bonitas de aquí a un futuro. De hecho, vamos a ser unos grandes humanistas porque vamos a tener que saber de casi de todo. La especialización va a ser algo específico dentro de la ingeniería. Pero el hecho de que en la cadena de valor, estemos incluso muy al principio. Os comento, uno de los retos principales de Industria 4.0 que a mí personalmente me llama mucho la atención es que hay un mantra, y es que la factoría, la empresa, la fábrica, pasa de ser un centro de coste a un centro de beneficio. Ya hablan de dejar de ser un cost center a ser un profit center. ¿Por qué? Porque las inversiones que se hagan en el proceso productivo van a impactar directamente en ventas. Ya no se habla de costes, se habla de inversión para impactar en ventas. Precisamente por algo que comentaba Xavier, que es esta flexibilidad, esta personalización del producto. Es decir, de puertas para afuera, yo hago todo lo que tú me pides. De puertas para adentro, tengo una fabricación y diseño modular, estandarizado y perfectamente flexible. Y eso solamente se puede conseguir a través de una reingeniería de todo el proceso. Recordar la palabra, no me la he inventado yo, es engineering end-to-end. Ese es el futuro. Bien, exactamente, para acabar, porque me había comprometido 15 slides y voy a cumplir. Tengo 24, también he de decirlo, pero me voy a comprometer. Este es un ejemplo muy interesante. Fijaros que es el Smart Engineering and Production 4.0. Ya no hablamos de Smart Factory, hablamos de Smart Engineering and Production. No hablamos nosotros es 3 empresas que nos hemos juntado para hacer este proyecto, proyecto de Industria 4.0, que son Phoenix Retail y E-Plan. Retail y E-Plan pertenecemos al grupo LO. Fijaros, Industria 4.0, hemos hablado antes que las core technologies ya existían. Quitando algún detalle, ya existían. ¿Qué ha cambiado? Han cambiado los datos. Lo que ha cambiado han sido los datos. Integraciones con ERP entre 3D y 2D, entre mecánico y eléctrico, ya existían. Empresas conectadas ya existían. Lo que han cambiado han sido los datos. Ahora, cuando yo diseño un elemento, diseño no solamente cómo funciona en la parte mecánica o cómo funciona en la parte eléctrica, diseño toda la cadena de valor del producto. Cuando diseño el producto, diseño cómo va a ser vendido, cómo va a ser diseñado, cómo va a ser utilizado por los ingenieros, cómo va a ser fabricado y qué tipo de soporte técnico le voy a dar. Es muy interesante porque es realmente el cambio que se ha producido ahí. Cuando diseño un elemento ya no es la borna en 3D, como este ejemplo, es la borna en 3D, cómo se fabrica, por dónde se le conecta, dónde van las etiquetas, qué rangos de tensión tiene, cómo va a ser montado, etc. Nosotros en este ejemplo hemos utilizado un estándar que es el E-Class. Lo que el E-Class te permite describir el producto, no especificarlo. Especificarlo era la revolución industrial hasta la tercera. Ahora se describen los productos. Lo interesante es que esto sea utilizable en tiempo de ingeniería. Estaba comentando con BIR, tenemos directamente en tiempo de ingeniería, en tiempo de diseño, te puedes bajar el dato del portal,
para ser utilizado dentro de ePlan. Bueno, digo ePlan, pero no quería mencionar el producto. Lo que yo consigo es un prototipo digital. Y es un prototipo digital diferente. El prototipo digital que teníamos hace 10 años era un prototipo digital orientado a la simulación, incluso hacia el diseño. El prototipo digital actual está orientado a toda la cadena de valor del producto, porque recordar que mi compromiso es que mi cadena de producción sea reutilizable, sea modularizable y sea flexible. Y lo que me va a permitir esto es el conjunto de datos que porta el prototipo digital. De tal manera que la fabricación es lo último de lo último. Curiosamente, y como chascarrillo, os diré que cuando empezábamos nosotros a hacer prototipos digitales, yo soy ingeniero electrónico pasado, advenido al mundo eléctrico, y claro, yo cuando veo un 3D, pues se me cae la baba, porque son muy bonitos, ¿no? Cuando vimos los 3Ds nos llamó mucho la atención, pero cuando vimos todas las posibilidades que tenía detrás, nos pareció un mundo, porque es que es decisiones de fabricación tomadas en tiempo de diseño. Y, por último, fabricación automatizada y modularizable. De la mesa del ingeniero al control numérico. Y, por último, incluso tareas que se consideran de cierto nivel, como el montaje y cableado de cuadros. Totalmente automático. Pero con automático, esto ya lo teníamos. Lo interesante es que es automático, es modularizable y es reutilizable. Y ese es el reto. Y bueno, ya yo creo que aquí ya podemos dar por terminada por lo menos la primera parte de lo que quería contar, Xavier. Perfecto, muy bien, muchas gracias.